Perfecto. Buenas noches, compañeros aquí presentes y también los que están conectados en línea. Qué gusto tener tanta audiencia el día de hoy que tenemos un gran ponente con nosotros. Antes de presentar al doctor Nava, abriendo unas dudas con ustedes, vamos a empezar a manejar lo de las inscripciones del colegio porque tenemos problemas con la cuenta de banco, un problema de situaciones de beneficiarios, de papeles que estamos en trámite, pero nos lleva algo de tiempo. Ya son cuestiones del banco, que su corporativo en México y demás. Entonces les haremos ver que vamos a empezar a hacer cobros o recibir inscripciones en efectivo. Pondremos fecha y lugar en el chat para que estén pendientes, tanto para el colegio como para los cursos que venimos teniendo en puerta, ¿no? Como el de cable del doctor Balubi. Empezaremos ya a agendar esas inscripciones y tenerlo en cuenta. ¿Ok? Es un gusto de estar aquí todos presentes. El doctor Nava, lo presento rápidamente porque tiene un currículum el doctor que no vamos a acabar toda la noche. Anestesiólogo, especialista también en medicina en enfermo en estado crítico, en la Fundación Médica Sur. Tiene 2 maestrías, el doctor, en ciencias médicas y en administración de las instituciones de salud. Actualmente trabaja en el Hospital Materno Infantil de Celaya como jefe de anestesia, doctor. Así es. Y tenemos un tema muy interesante que nos puede apoyar mucho para residentes que tenemos aquí, doctor. Puedes hacer preguntas de lo que quieras, ¿eh? Hay residentes, tú Yo con toda... ahorita me extiendo con la Perfecto, muy quirotista. bien. Y vamos a ver estos perlas del estado de choque. Sin más preámbulos, dejo al doctor Nava para que escuchemos al doctor. Muchas gracias. Ay, ya después sueltan la música y nos ponemos a cantar todos, ¿no? Órale. Muchas gracias al doctor Herrera por la invitación. La verdad es que siempre es un gusto poder venir a Morelia. Me gusta mucho Morelia. Este, y pues sobre todo platicar con ustedes. Vamos a hablar un poquito sobre estados de choque. Hay algunos conceptos nuevos que de repente suenan y que es importante entenderlos, ¿no? Porque eso nos permite eh, hacer la diferencia de la atención de los pacientes en estado de choque. Aparentemente, tratar los diferentes estados de choque es algo rutinario, es algo que nos enseñan todos los días en las diferentes escuelas de anestesia, pero que si nosotros no entendemos lo que tenemos enfrente, el paciente que tenemos enfrente, a veces es complicado, ¿no? Poderles ayudar. Y no todos los pacientes ocupan la misma terapia, no todos ocupan anestesia general. Y si ocupan anestesia general, hay que saber individualizar la anestesia que le vamos a dar. ¿Sí está prendido el micrófono? ¿Sí? ¿Sí, Gaby? Perfecto. Entonces, yo creo que hoy se ha vuelto un poquito más sencillo entender los diferentes estados de choque, ¿no? Y creo que le estoy picando al de atrás, ¿no? Entonces, lo más importante, y siempre les digo a los residentes, es ir separando conceptos, ¿no? ¿Por qué es tan importante separar los conceptos? Porque en la práctica diaria, si no tenemos claro cada uno de estos conceptos, podemos cometer errores, ¿no? Por ejemplo, en la paciente obstétrica, hace poco teníamos una paciente que llegó con HELP, llegó preeclámptica con HELP, chocada, con plaquetopenia, 70,000 plaquetas. En el procedimiento inicial la recibo yo, la meto a anestesia, hago trombolastografía, muchas cosas, y decido no transfundirle plaquetas porque el trombolastógrafo estaba con un patrón de normalidad, ¿no? O sea, no ocupaba, a pesar de que tenía 70,000 plaquetas, pues no tenía mayor cuestión. Creo que solamente le puso un poquito de desmopresina para mejorar el funcionamiento plaquetario, la pasamos a un primer procedimiento, se interrumpe el embarazo, pasa la terapia intensiva para monitoreo, pero al otro día la vuelven a llevar al quirófano por sangrado, ¿no? Y entonces el anestesiólogo que la recibe en sala dice, pues es una paciente preeclámptica con plaquetopenia, sangrando, pues le tengo que corregir todo, ¿no? Entonces, pues viene la transfusión, ¿no? 4 o 5 paquetes globulares, plasma fresco, concentrado de protrombina, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Al final del día, pues la paciente desarrolla un cuadro de tromboembolismo después, ¿no? Y entonces yo les decía a los residentes, esto es bien importante porque no enfocamos de repente los conceptos. Esta paciente en el segundo evento, cuando regresa al quirófano, ¿por qué entra? Sangra
pero el sangrado es por disfunción de la coagulación o es por una atonía uterina. Y entonces la causa era una atonía uterina, no porque le disfuncionara la coagulación. ¿Sí me explico? Pero como vemos una paciente que sangra, pues nos perdemos, decimos, pues está perdiendo sangre, pues hay que reponerle. Y la manejamos, ¿por qué? Porque nos enseñan a manejar por algoritmos, ¿no? Tengo una paciente que sangra, pues hay que transfundirle, hay que hacerle esto. Pero pocas veces nos detenemos a pensar en los diagnósticos. Y eso es algo que pasa mucho en anestesia. En anestesia no nos enseñan a hacer diagnósticos. En anestesia nos enseñan a actuar en base a crisis, en base a ciertos tipos de pacientes, ¿no? Hay algunas escuelas que simple y sencillamente dicen, bueno, tiene esto, le toca bloqueo. Tiene esto, le toca anestesia general, pero no nos detenemos a pensar en que podemos tener enfrente, por ejemplo, un apéndice. Pero no es lo mismo tener un apéndice que un apéndice complicado, que un apéndice con choque séptico, que un apéndice con falla renal, ¿no? Que un apéndice con falla renal y con disfunción pulmonar. Un apéndice con disfunción pulmonar, con falla renal y falla cardíaca. Cada una de las disfunciones que nos va presentando ese paciente son diagnósticos diferentes. Pero si nosotros nada más nos quedamos con que, pues es un apéndice, podremos decir, pues bloquéalo, ¿no? No le va a pasar nada. Pero es muy diferente la evolución del que hace falla renal, del que hace falla cardíaca o del que hace falla pulmonar. Y es lo mismo pasa en el estado de shock. Entonces, lo primero es entender que es un estado clínico caracterizado por falla de la perfusión tisular, ¿no? Que estamos hablando de la microcirculación. ¿Estamos todos de acuerdo? Y lo segundo es que lo que nosotros queremos con estos pacientes es lograr estabilidad hemodinámica, ¿no? Yo escucho todos los días, es que el paciente está estable hemodinámicamente. Les voy a contar una anécdota. Tengo la posibilidad de que a veces me invitan a un foro de seguridad en cirugía plástica y se reúnen en Guadalajara. Y invitan a colegas de todos lados, invitan a anestesiólogos, intensivistas, cirujanos plásticos, todos ahí estamos revueltos. Y una ocasión me tocó ver una simulación que hicieron unos compañeros, ¿no? Centroamericanos. Y entonces decían, bueno, tuvimos una paciente con tromboembolismo pulmonar. Y entonces ellos presumen mucho su sistema porque dicen, bueno, tenemos clínicas pequeñas de cirugía plástica, pero tenemos convenios con grandes hospitales. De tal manera que si se nos complica la paciente de la pequeña clínica, la estabilizamos y la trasladamos, ¿no? Y entonces en el desarrollo de la simulación dice, tenemos una paciente que hizo una tromboembolia pulmonar en quirófano, se estabiliza, ¿no? Y se logra estabilidad hemodinámica, ¿ok? Y entonces, fíjense, si yo me pongo aquí a hacer una encuesta de qué es estabilidad hemodinámica, va a haber muchos conceptos. Es como cuando les pregunto, defínanme qué es una secuencia de intubación rápida. Hay muchos conceptos en el aire, ¿no? Pues lo mismo con estabilidad hemodinámica. ¿Para ti qué es estabilidad hemodinámica, Mario? Una coherencia entre la macro y la microcirculación, es decir, que el paciente esté con veas percusoras, que el paciente no tenga datos de hipoperfusión tisular, que no esté frío, que no esté retardado inclinado capilar, que no esté oligúrico, que tenga la frecuencia cardíaca bien, saturando bien. Eso. Acá, luego se ve que es intensivista, mi compadre, ¿no? A ver, un residente, ¿quién se anima? Acá la doctora dijo yo. A ver, doctora, ¿qué es para usted estabilidad hemodinámica? Aquí no hay respuestas buenas ni malas. Lo que quiero demostrar es que esta palabra la usamos todos los días, pero a veces no nos detenernos a pensar si eso que estamos diciendo que es estabilidad hemodinámica realmente es estabilidad hemodinámica. Para ti, ¿qué es estabilidad hemodinámica? De lo que te han enseñado, ¿tú cómo entiendes o cómo llegas a la terapia y presentas a un paciente y dices, está estable hemodinámicamente? Los parámetros que presenta el paciente como frecuencia cardíaca, tensión arterial media, estén como en sincronía con la clínica del paciente, que no tengo liguria, que no
que pues no tenga datos de hipoperfusión. Eso. Muy bien. Mi doctora, para usted, ¿qué es estabilidad hemodinámica? Sí, apoyo de Ok, sin apoyo de vasopresor. Entonces, ¿se dan cuenta cómo cada uno va teniendo un concepto diferente? ¿No? Pero es muy diferente que yo les diga, este paciente tiene frecuencia de 70 latidos por minuto, ¿no? Tiene presión arterial media por arriba de 70 milímetros de mercurio, ¿no? Tiene una saturación venosa central de 70%, ¿no? Tiene un lactato medor a 2 milimolas por litro. ¿Sí me explico? Es decir, cuando nosotros establecemos una definición, tenemos que tener parámetros bien precisos. Por ejemplo, el Glasgow. No es lo mismo decirte, está medio malito el paciente neurológicamente, a que yo te diga, tiene un Glasgow de 8. Automáticamente tú dices, oh, tiene Glasgow de 8, está jodido. Ya no necesito explicarte más. Entonces, la estabilidad hemodinámica también va hacia allá, ¿no? Muchos hablamos de perfusión, hablamos de presión arterial media, de gasto cardíaco, de resistencias vasculares sistémicas, pero en la mayoría del entorno clínico a veces nos es complicado, a pesar de que tenemos cierta idea, definir un paciente estable hemodinámicamente y un paciente inestable hemodinámicamente. Entonces, la estabilidad hemodinámica tiene muchas aristas, no es un solo elemento, sino es un conjunto de parámetros que nosotros debemos de reunir para poder decir que ese paciente está estable hemodinámicamente. Y algo que mencionaba Mario es muy importante, que es lo que vamos a abordar en esta plática. Hacer la comparación entre la macrohemodinamia y la microhemodinamia, que a veces eso nos cuesta mucho trabajo, ¿no? En el día a día. ¿Qué parámetros tenemos de macrohemodinamia? ¿No? Pues ya decíamos, la presión arterial media, ¿sí? Que en la mayoría de las veces ese es como que el parámetro que buscamos, ¿no? Yo en mis residentes siempre les digo, ¿qué es lo que tienes que fijarte? Presión arterial media, ¿no? Presión arterial media, presión arterial media. Pero eso es lo que nos han enseñado a través de los años. Y eso en los últimos tiempos ha ido cambiando. Ahora ya no somos tan estrictos con la presión arterial media, porque ahora tenemos que vigilar los macros, o sea, la presión arterial media, pero también la micro, ¿no? Y que haya algo que se llama, que ya había mencionado por ahí Mario, que se llama coherencia hemodinámica, ¿sí? Entonces, vean, ahora gracias a Dios tenemos la inteligencia artificial, el Grok, que nadie lo quiere porque cuando se enoja el Grok te dice tus verdades, ¿no? Entonces, cuando le pregunto a Grok qué es la estabilidad hemodinámica, dice, se refiere al estado en el que el sistema cardiovascular mantiene un adecuado flujo sanguíneo y presión arterial, ¿sí? Una persona hemodinámicamente estable presenta parámetros vitales dentro de rangos normales, como frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación de oxígeno, sin signos de shock o de choque o insuficiencia circulatoria. ¿Ok? Entonces siempre les digo a todos, nunca se olviden de sus signos vitales básicos, ¿sí? Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial media, saturación de oxígeno, y cuando ven saturación de oxígeno, fijarse en la pletismografía. Eso es bien importante, que aprendamos y que nosotros enseñemos que no solamente es ver el valor de la saturación, sino de la pletismografía, porque eso nos ayuda mucho. Hace 3 semanas metí una toracoscopía diagnóstica, no me habla un cirujano y, ¿me ayudas? Porque mi anestesiólogo no puede, sí, ahí vamos. Yo de incauto, ¿no? Dije, pues ahora sí me habló a la facilita. Y ahí voy. Paciente de 93 años. Antecedente de SEA de mama, porradiada, posquimio. Llega un día hinchada así, de la cintura para arriba. Trombosis de vena cava superior, ¿no? Con un síndrome de vena cava. Así toda hinchada. 3 meses de hospitalización, mano. La viejita deliriosa, en cama. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? 3 meses, hijo. Así como que, échase la nava a ver si ya se la echa. Ella nos deja descansar.
Hijo de tu madre. ¿Y qué le vas a hacer? No, pues una toracoscopía así, nada más porque trae un derrame pleural oculado. Pero nada más vamos a entrar con la camarita poquito. Bueno, pero primero le vamos a hacer una broncoscopia, porque quieren un lavado bronquial. No, pues ahí voy, ¿no? Ya le dije a su hija, oye, pero sí, doctor, no se preocupe, yo estoy consciente que en cualquier momento se puede ir mi madre. Bueno, pues la metemos. Inducción así, nada más vuela tantito el fenta, tranquilito, sin problemas, la intubamos, le hacemos la broncoscopia. Entra el cirujano de tórax y va entrando. Desde que va entrando, ahí voy viendo el pericardio, ¿no? Cómo se mueve. Le digo, está moviéndose, no hay bronca, ahí va. Lento, no le subas tan rápido la presión porque, ¿no? Le digo a la chica, vamos a hacer la nota rápido ahí en el anestesis. Y de repente volteo y ya no tengo pletis. Se me fue la pletismografía. Fíjense lo importante que es fijarnos en todos los parámetros. Pero aparte, 3 semanas antes le habían puesto marcapaso. Entonces la frecuencia estaba fija en 80 latidos, ¿no? Y le digo al cirujano, oye, salte con la camarita y ve si se sigue moviendo la bomba. Pues tienes frecuencia. Le digo, sí, pero tiene marcapaso. Pero se fue la pletismografía. Ya no pita no está la pletismografía. Y me dice, digo, pero sí estábamos, no, por eso, me dice, pues escucha, le digo, pues si tú le estás viendo ahí con la cámara, mejor vele con la cámara. Si se mueve, ¿no? ¿Qué fue lo segundo que vi? Pues que la pletismografía se cayó a casi 5. Entonces le digo, está en paro. ¿Cómo que está en paro? Pues sí está en paro. ¿Se paró? No, pues dale, pues sí, dale, volteala, ¿no? Ya, pues, ahí dándole a la señora rápido, ¿no? Pues ya estaba intubada, ¿qué más le hacemos? Pues dale, adrenalina. Ya llamaron a todo el código, bajan todos los de la terapia, ¿no? A ver, ¿cómo le estaba ventilando? Porque a lo mejor ya, todo tranquilo. Pero entonces, ¿qué es lo que les digo a los muchachos? A ver, tráiganse el ultra, vamos a hacerle una ventana cardíaca, ¿no? Porque ya sabes, si pasa algo en el quirófano, estoy ya viéndome, no, 3 meses aquí desgarrándonos las camisas y llega y la mata, ¿no? No, espérense, pues a ver, si todo estaba bien, estaba tranquilo. Les enseño mis tendencias. Mira, aquí la última TA 120-80, ¿no? Frecuencia de 80, saturando al 98%, y de repente, pum, parada. No, pues sí, ya llegó el cardiólogo que le había puesto el marcapasos, ¿no? No, yo sé ecocardiograma, pues ándale, ¿no? Yo aquí nada más sé así como que, ¿qué tiene? ¿Está bien o está mal? Tú hazle, ¿no? Entonces ya le empiezo a hacer aquel. Ay, dice, trae un derrame pericárdico. Le digo, y grandote. Le digo, mira, ve cómo se colapsan las cavidades. Le digo, pues eso fue. Entró con la cámara, aumentas tantito el neumoperitoneo y con un pericardio comprimido, lo colapsamos. Pues ya que estaba ahí, pues ya salió del paro. El cirujano, no, pues ya la voy a convertir. Pues sí, ya abre la mano, pues ya estamos aquí. La abre, 400 mililitros de derrame pericárdico. Y entonces dice el cardiólogo, a lo mejor fueron con las compresiones. Sí, le digo, y que le hayas puesto el marcapasos ahí, que le hayas perforado su auriculita. Pues a lo mejor no, ¿no? O sea, ¿cuántas veces ven un derrame pericárdico por maniobras de compresión? Pues muy complicado. Pero además esto es lo que no sabían es que yo ya había leído todas las notas. Entonces, en la nota de que le costó trabajo, ponía ahí que tuvieron 4 o 5 intentos de colocación del marcapasos. Pues eso fue, ¿no? Pues ya nadie dijo nada, ya nadie le echó la culpa al anestesiólogo. Entonces la pasé. ¿A qué voy? Que si no manejamos las variables vitales básicas, porque de repente digo, bueno, todo está tranquilo y tengo un colapso cardiovascular, ¿qué pasó? Tengo que pensar rápidamente qué pasó, ¿no? No fue por mala ventilación, no fue porque me haya pasado la mano con los fármacos, ¿saben? Algo más. Y entonces, siempre cuando hablamos de hemodinamia, y de hecho que tenemos que tener el contorno o el entorno de nuestros signos vitales básicos. Siempre veo, está estable hemodinámicamente, sí, ¿y por qué viene con 130 de frecuencia cardíaca? Entonces, eso no es estabilidad hemodinámica, ¿no? Es una paciente que requiere soporte vasopresor, que está taquicárdica, pero no podemos hablar de que está hemodinámicamente estable.
Y esto le pasó a estos amigos que les digo del tromboembolismo pulmonar de cirugía plástica porque decían, la estabilizamos hemodinámicamente y la pasamos con presión arterial media de 40, 140 de frecuencia cardíaca, ¿no? Y saturando al 88%, y yo me quedé así de, ¿y dónde está la estabilidad hemodinámica? Entonces, con esto quiero resumir esta parte de la charla en que no debemos de perder de vista para hablar de estados de choque de nuestras variables básicas. No necesitamos hacer mediciones avanzadas, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de choque pensamos que tenemos que ponerle un Swan-Ganz y que tenemos que hacer mediciones. No. En la actualidad, realmente reanimamos pacientes en estado de choque y pocas veces ya llegamos a utilizar monitoreo avanzado. ¿Cuántas veces le pones un Swan-Ganz a un estado de choque, Mario? ¿No? O Jesse. Y no porque el Swan-Ganz no tenga utilidad, ya hay muchos escenarios donde se está retomando el poner el Swan-Ganz, si lo tienes, pues te da ciertos datos que te ayudan. Pero hoy con tanta tecnología que tenemos, si nosotros vamos analizando cada uno de esos conceptos, nos vamos a dar cuenta que no necesitamos mucho. Y esa es la intención de esta plática con ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos enseñan clásicamente? Abordar los estados de choque desde 4 perspectivas, ¿no? Un choque cardiogénico, choque obstructivo, choque hipovolémico, que puede ser hemorrágico o no hemorrágico, y el choque distributivo, ¿no? La mayoría de los choques que conocemos encajan dentro del distributivo, el séptico, el anafiláctico, ¿sí? Pero esta es la escuela. Y entonces antes cuando entrábamos a la terapia intensiva, nos decían, no, pues cada uno de estos tiene un perfil determinado. Y entonces nos hablaban de resistencias vasculares sistémicas, de presión arterial media, de gasto cardíaco, de índice cardíaco, y de repente nos empezaban a complicar la mente y decíamos, "Ah". La realidad es que en la práctica ya no es tan complicado. Solamente debemos de entender algunos conceptos, ¿no? Que quiero que ustedes repasen. Este artículo se los recomiendo, léanlo, es un artículo de analgesia y anestesia que salió en 2024, ¿no? Y nos habla sobre algunas de las causas principales de parada cardíaca. Esto fue lo que me salvó con esos muchachos, ¿no? Tienes que detenerte a pensar. Siempre que tienes un colapso cardiovascular, tienes que pensarlo y es prácticamente como abordar el estado de choque, ¿no? Tienes un estado de choque por una crisis de precarga, o sea, de que le está faltando volumen a ese corazón. Tienes una crisis por falta de contractilidad. Tienes una crisis por aumento de las resistencias vasculares sistémicas o caída de las resistencias vasculares sistémicas. Y tienes una crisis por alteraciones del ritmo, ¿sí? Cardíaco. Entonces, siempre que hablamos de estado de choque, tenemos que pensar en las determinantes del gasto cardíaco, que son esas: precarga, poscarga, contractilidad y frecuencia cardíaca. Entonces, en la práctica siempre se nos olvida. Cuando ustedes reciben a un paciente y está chocado, ¿cuál es la primera maniobra que hacen? ¿Qué es lo primero que hacemos? En sala. Agua, ¿no? Líquidos, ¿qué más? Vasopresor. ¿Y si no sube la presión? Segundo vasopresor, ¿no? ¿Y si no sube la presión? Inotrópico. ¿Y si no sube la presión? No trópico. Ya se les acabó el flujograma, que ahí es donde me los quiebro cuando les hago examen, ¿no? Le trapeas con pino 3 veces al día para que se acostumbre al olor de la madera, ¿sí? ¿Qué le hacemos? ¿No? Pino endovenoso, ¿qué más le hacemos? Entonces, fíjense, conceptos, no los quiero marear, ¿eh? Espero que sea claro y preciso. Entonces, el desafío del manejo del choque o del estado de shock, ¿sí? Es tener concordancia entre la macrohemodinamia y la perfusión tisular. Que no confundamos, una cuestión es presión arterial media o presión de perfusión, ¿sí? Y otra cosa es perfusión tisular, ¿ok? ¿Por qué? Porque esta escuela del choque que tenemos es, tu objetivo es alcanzar una presión arterial media perfusora. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces vamos buscando presión arterial media. Se te baja la presión arterial media, sube el vasopresor, un poco más de líquido. No sube, segundo vasopresor, más líquido. No sube, inotrópico.
¿no? Está acidótico, pues ves, a veces bicarbonato, a veces no, no sé, de acuerdo al entorno. Pero si no sube y no sube y no sube, de repente ya tienes un paciente en anasarca, ¿no? Taquicárdico. ¿No les han tocado esos pacientes que de repente dices, ¿tú qué le hago? Cualquier cosa que le pongo se pone más malo. Le echo cosas y se pone más taquicárdico el güey. En vez de que me ayude, ve que estoy más, bueno, pues bájale al gas, no le des anestesia, ciérrale, porque lo vasodilatas, ¿no? Y luego empezamos a pensar, ¿qué más le damos? ¿No? Y de repente ya llega un momento en el que dices tú, no, pues ya está malito, quítale la sepsis. Y ya no le haces nada, ¿no? Pero la realidad es que esos pacientes tendríamos que optimizarlos y saber qué es lo que está pasando. Es decir, lograr esta concordancia entre la presión arterial y la perfusión. Entonces, ¿cómo evaluamos la macrohemodinamia? Díganme, para que vean que sí lo podemos hacer en la clínica, todos los días. La macrohemodinamia. Llenado capilar. Arterial media, Motling, ¿no? la escala de ¿Qué más? Motling. Frecuencia cardíaca, ¿qué más? Saturación de oxígeno, ¿qué más? Pero fíjense, cuando vemos llenado capilar, estamos viendo macrohemodinamia o microhemodinamia. 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 Perfusión tisular. Entonces, ahora lo que debemos de entender y saber es que no siempre que nosotros le subamos la presión arterial media, vamos a mejorar la perfusión tisular. ¿Sí? ¿Qué otro marcador de perfusión tisular tenemos? La orina. Si ese paciente no está orinando, a pesar de que le estamos subiendo la presión arterial media, quiere decir que tenemos este concepto que le llamamos discordancia hemodinámica. ¿Por qué? Porque digo, si le estoy dando medias perfusoras de 70, 80, ¿por qué no orina el pinche riñón? ¿Por qué se pone fresa? ¿No? ¿Qué otro marcador de microhemodinamia tenemos? El lactato, ¿no? Que muchos en la actualidad dicen, no, es que el lactato es un mal marcador. Bueno, pues hasta que no podamos hacer nosotros espectroscopía de la microcirculación, pues el lactato es lo que más se nos acerca, ¿no? Pero vean, entonces tenemos que conjuntar esos. Hay un marcador clínico en pacientes sépticos que podemos utilizar y que luego los tenemos a la vista, que se llama Motling Score. ¿Ustedes saben qué es el Motling Score? ¿No? Sí, Búsquenlo en el Google. es una, Motling Score. es una medida Que no les puse imágenes, güey, yo, que no les puse. que se realiza sobre El la Motling rodilla. Score, ustedes ven la perfusión de las piernas de estos pacientes. Ven que hay pacientes que se les ven moradas y dicen, está como que marmóreo, como que se está muriendo. Bueno, pues ese es un marcador clínico, son 5 grados de Motling. Entre más Motling tenga, quiere decir que la perfusión tisular de ese paciente está pasando a valer gorro. ¿Ok? Entonces, ahora en la actualidad, cuando manejamos estados de choque, no solamente basta con buscar una presión arterial alta. Tenemos que empezar a saber diferenciar cuando pacientes no es correcto buscar presiones arteriales medias tan altas. Cambiar ese concepto nos cuesta uno y la mitad del otro, ¿no? Decirle, no le subas tanto la presión, déjalo con presiones de 50 de media. El doctor Nava ya se volvió loco. Ya no le subas tanto la noreste. Déjalo con esa presión arterial media de 50. Saquémosle agua. Ahorita vamos a ir a ese concepto. Y de repente ve que se empieza a curar el paciente. En vez de que se ponga más grave, se cura. ¿Por qué? Porque empezamos a trabajar todo lo que nos lleva a que la perfusión o la microcirculación declive. Para eso tenemos que conocer un concepto que se llama presión de cierre crítico. ¿Ok? La presión de cierre crítica es, esto sucede en las arteriolas, acuérdense, las arterias llevan una capa muscular. Entonces, ¿cuál es la presión de cierre crítico de la arteriola, o sea, de la arteria más pequeñita
quiere decir que hay una presión que la mantiene abierta, pero después de que vencemos esa presión, ¡pum!, se colapsa, ¿no? Y entonces se cierra el vaso. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la presión arterial media es menor a la presión de oclusión, se colapsa. ¿Por qué? Porque la presión arterial media no alcanza a llenar ese vaso. Es un fenómeno físico muy fácil de entender, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando esto sucede, cuando las arteriolas pequeñas se colapsan, aunque yo le suba la presión arterial media 70, 80, 90, si yo no quito el mecanismo que hizo que esa arteriola se ocluyera, no la voy a poder abrir. Entonces no me sirve de nada subirle la presión arterial. Y entonces por eso es importante que tengamos claros los conceptos de cuando hablamos de marcadores macrohemodinámicos y cuando hablamos de perfusión. Y entonces ahora el cambio que estamos haciendo es, en los estados de choque ya no nos interesa tanto la presión arterial media, sí es importante, pero ahora nos interesa más bien hacer diagnóstico de colapso arteriolar o de daño de la perfusión. Entonces, lo que hoy queremos con los pacientes en estado de choque es que perfundan mejor, aunque las presiones arteriales medias no sean tan altas o adecuadas, ¿saben? Y esto va a cambiar las estrategias de cómo reanimamos pacientes en la sala de quirófano. Entonces, ¿esta escuela de qué? Está chocado tu paciente, agua, vasopresor, segundo vasopresor, inotrópico, más vasopresor, tiene que empezar a cambiar. Tenemos que empezar a hacer un mapa mental y decir, a ver, este paciente, ¿qué le pasa? Ahora, ¿cuáles son las causas de colapso arteriolar? ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales sucede el colapso arteriolar? Aumento del tono vasomotor, porque le ponemos mucho vasopresor, ¿sí? Y porque utilizamos vasopresores de alta potencia, ¿ok? Porque hay un fenómeno de compresión externa, es decir, porque está sobrecargado el paciente, hay edema tisular, o en ciertos escenarios porque hay aumento de las presiones en la cavidad donde hay problemas. Si estamos hablando del punto de vista neurológico, hay aumento de la presión intracraniana, si hay aumento de la presión intratorácica o si hay aumento de la presión intraabdominal, son fenómenos que van a ocasionar compresión externa, ¿ok? Y tercero, reducción de la presión arterial, que puede ser por hipovolemia o por disfunción cardíaca. Entonces, ven, la escuela ahora va más allá, ya no solamente hay que clasificarlo, y eso es diagnóstico. Cuando yo tengo un paciente en estado de choque, tengo que decir, es un paciente con el estado de choque cardiogénico, pero además tiene colapso arteriolar por aumento del tono simpático o vasoconstricción extrema, por compresión externa, un fenómeno de compresión externa o edema o sobrecarga hídrica, o por hipovolemia o disfunción miocárdica. ¿Se dan cuenta cómo va cambiando el abordaje? ¿Y cuál es la belleza de esto? Que entre mejor lo entendamos, pues las intervenciones terapéuticas van a ser mucho más dirigidas. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Y entonces, hablamos de incoherencia hemodinámica en choque cuando hay desconexión entre los parámetros macrohemodinámicos y el flujo microcirculatorio, la perfusión. ¿Sí? Es decir, cuando estamos elevando presión arterial media, pero no vemos mejoría. El Mottling Score nos ayuda a ver si empezamos con un Mottling de 5 y después vemos que vamos recuperando coloración y que va disminuyendo el Mottling, decimos, vamos mejorando la perfusión. El mismo llenado capilar, ¿no? El paciente empezó a orinar, ya no le pongas tanto vasopresor, güey, déjalo que compense tantito, ¿no? Y entonces tenemos que evaluar muchas más cosas, ¿ok? Entonces, presión arterial media y gasto cardíaco aparentemente están adecuados, pero hay hipoperfusión tisular severa persistente, disfunción orgánica progresiva y variabilidad en umbrales de colapso entre órganos. Y eso me pasaba mucho cuando empezaba a dar anestesias en pacientes graves.
Seguíamos esta escuela de dale, 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 y de repente veías que salía el paciente más jodido, ¿no? O hasta en las guardias de la terapia así de, ¿por qué está tan jodido? Pues lo teníamos con 2 o 3 vasopresores, ¿no? Hasta azul de metileno y le poníamos un montón de madres. Porque no entendíamos este tipo de cosas todavía, ¿no? Ahora cuando tengo pacientes así muy graves, como estos, por ejemplo, ¿no? Empiezo a hacer el abordaje y entonces les digo, ¿saben qué? Vamos a ponerle un catéter de hemodiálisis y vamos a ultrafiltrarlo. Vamos a sacarle unos litros de agua antes de meterlo. ¿Cómo crees? Sí, hay que sacarle agua para que mejore tantito la hemodinamia, dependiendo, no se vas tomando medidas. Y hay pacientes, te digo, que sin alcanzar medias de 60 o 70, hay veces que me quedo con medias de 50. Y entonces les digo, ahí agárrelo tantito de las uñas, no le haga nada, déjelo que respire, ¿no? Vamos a darle tiempo y mejoremos los diferentes tipos de disfunción orgánica. Entonces, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo lo llevamos a la práctica todos los días? Lo primero que se nos tiene que quitar de la mente es esta cuestión de pasarle agua. Tenemos una tendencia, cada vez es menos, o sea, cada vez la escuela es a pasar menos agua. Pero ahora ya nos fuimos al otro extremo, ¿no? Y ponle una de 100 mililitros, no, tampoco te, ¿no? O sea, hay pacientes que ocupan, hay pacientes que no ocupan, ¿sí? Este artículo lo tienen que leer porque dice, debemos de evitar utilizar el término de sobrecarga de líquido. Cuando yo les hablo a ustedes de sobrecarga de líquido, ¿en qué piensa? ¿En qué? ¿Qué volemia? ¿Qué de la volemia? Sobrecarga de líquido. Yo te digo, este paciente tiene sobrecarga de líquido. Hipertensión, edema. En un paciente edematizado en anasarca, ¿no? Sobrecarga. Y entonces tenemos que aprender que son cosas diferentes. Yo puedo tener un paciente, sobre todo renales, que está sobrecargado, pero que está hipovolémico. ¿Saben? Porque cuando hablamos de sobrecarga hídrica, vamos de una fuga del tercer espacio. Pero no estamos hablando del volumen intravascular. ¿Y qué es lo que nos importa a nosotros? El volumen intravascular. Entonces, cuando yo hablo de sobrecarga, me refiero a un paciente que tiene fuga al tercer espacio. Por eso dice, debemos de utilizar el término de sobrecarga. Más bien lo que debemos de hablar es de hipervolemia o de hipovolemia. Porque entonces nos confundimos. Yo veo un paciente sobrecargado y digo, no le pongas agua. Pero no estoy analizando cómo está su volumen intravascular. Les digo, puedo tener un paciente sobrecargado y estar hipovolémico. ¿Qué tengo que hacer ahí? Cambiar la estrategia de reanimación. A lo mejor no le pongo cristaloide, a lo mejor le pongo coloide y busco estrategias para mejorar ese intravascular de ese paciente. Y o sacarle líquido. ¿Ok? Para eso existen otros conceptos como lo de respuesta a volumen. ¿Quién ya domina la respuesta a volumen? Porque de repente cuando les doy esos conceptos, otra vez, güey, yo voy a hablar de... Entonces, respuesta a volumen no es que más que en la práctica clínica sepamos nosotros qué pacientes se benefician de la administración de líquido y qué pacientes no. Para que un paciente se vuelva respondedor a la administración de volumen, es que se ubique en esta fase, es decir, que si yo le aumento la precarga, o sea, le doy una carga de volumen, va a mejorar su volumen sistólico, pero esta línea no es continua, sino que es una rodilla. Es decir, llega un punto en el que aunque le aumente la precarga, su volumen sistólico no mejorará. Y entonces de hacerlo en la clínica, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Algunos hablan de elevarle las piernas, pero en el entorno quirúrgico de repente eso es más complicado. ¿Cómo lo hacen ustedes anestesiólogos o cómo lo podemos hacer los anestesiólogos todos los días? Díganme una forma de hacerlo. Existen 1001 maneras de hacer respuesta a volumen. Puede ser colapso de la yugular con ultrasonido, otra manera.
el CO2, ¿no? Le das una carga, ves un CO2 basal, le das una carga de volumen y después de esa carga de volumen se aumenta la capnografía. Puedes decirlo. ¿Qué otra forma? Se trata de que la plática les sea útil en el día a día y que ustedes empiecen, cuando tengan un paciente chocado, a buscar estas variables que les digo y saberlo individualizar, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, no los quiero aburrir con esto porque si no se nos va a ir el tiempo para la cena y luego ya nada más vamos a encontrar tacos para cenar. ¿Cuánto tiempo nos falta? Ya me aventé como 40 minutos, ¿va? Y entonces les digo, lo más importante es entender que respuesta a volumen es saber buscar pacientes que se beneficien con la administración de una carga de volumen. Ahora, lo siguiente que debemos de saber es que, que el 50% de nuestros pacientes, eso ya es bien conocido, no van a ser respondedor a volumen. O sea, de todos los pacientes que metemos, el 50% no requieren tanta agua, ¿no? Y el otro concepto es que un paciente sea respondedor a volumen no quiere decir que le tengamos que poner agua. Por ejemplo, ahorita vengo deshidratado, ¿no? Estoy tome y tome agua. Si me hacen una prueba de elevación pasiva de piernas o un colapso de yugular, probablemente salga yo respondedor a volumen. ¿Saben? O sea, que necesito ahorita que me pongan una carga. Ahora, la pregunta es, ¿me tienen que poner la carga? ¿Ahorita? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy coloradito, tengo buen llenado capilar, no estoy taquicárdico, no tengo lactato alto, estoy orinando, tengo concordancia hemodinámica entre la macro y la micro circulación. Fíjense cómo hemos ido cambiando en estos poquitos minutos. Ya no hablamos de estabilidad hemodinámica, ya hablamos de conceptos más precisos, de lactato, de orina, de volumen, de llenado capilar. ¿Ven? Estamos haciendo diagnósticos. Entonces, el que yo requiera ahorita, o sea, respondedor a volumen, no quiere decir que me tengan que pasar agua. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver cómo podemos enfocar más eso. ¿Cómo lo hago yo todos los días? ¿Cómo enfoco el que le pases más agua o no más agua? ¿Ok? La siguiente. Vamos avanzando porque todavía nos faltan como 60 diapositivas. Como 80. ¿Sí cambia o le estoy apretando mal? Entonces, ¿qué tenemos que monitorizar en este nuevo abordaje? Bueno, no es nuevo, ya lleva algunos años, pero yo cada que oigo hablar a mis compañeros de choque, pocas veces los oigo hablar de esto, ¿no? Tenemos que vigilar las macros, presión arterial, frecuencia cardíaca, ¿sí? Y las micros, pero vean, vamos a enfocarlo. Dice bomba y pipas, ¿no? Pump and pipes, ¿sí? ¿Sí me siguen? Entonces, tenemos que ver el latido volumen, o sea, tenemos que vigilar la contractilidad cardíaca y el volumen sistólico. ¿Cómo lo podemos ver en la práctica diaria? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo podemos ver? La presión arterial, pero más en específico el volumen sistólico. ¿Cómo lo pueden ver? Fácil y sencillo. Pulso. ¿Cómo vemos el pulso? Dibujado, más claramente. Con la pletis. Si tengo una pletis plana, acuérdense, debajo de cada latido que dibuja la pletis, si nosotros graficamos esa curva, es lo que va lleno de sangre. Entonces, si yo veo una pletis plana, quiere decir que mi volumen sistólico está bajito. Si yo veo una pletis bien conformada, tengo un volumen sistólico que digo yo, bueno, está llenando. Otra forma de hacerlo es ver una ventana cardíaca. Pero siempre que hablamos de ventana cardíaca, decimos, uy, tenemos que irnos a pagar el curso de, ¿no? De ultrasonografía. Yo ahorita les voy a dar curso de ultrasonido rápido y me van a pagar a la salida. 5,000, 6,000 pesos que van a pagar, ¿no? Por su curso de ultrasonido. No ocupan. ¿Qué es lo que ocupan? Hacer ultrasonido todos los días, todos los días. Ventanear, ventanear, ventanear. ¿Cómo aprenden anestesia regional? Viendo, viendo y picando y picando y picando. Pues igual la ultrasonografía es hacer ventana, ventana, ventana. Vean a los sanos.
Siéntense y vean a los sanos, vean a los sanos, vean a los sanos. Para que cuando vean a un enfermo digan, no sé qué tiene, no le sé sacar el gasto cardíaco, pero de que le falta, le falta. ¿Sí? Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, todavía no me regreso, espérenme. Entonces, tenemos que ver, fíjense, ver el llenado. Luego, el mecanismo por el cual, ¿sí? Hay discordancia ventrículo arterial, ¿sí? Y entonces aquí, ¿qué tenemos que enfocarnos? Que tenemos que desescalar el vasopresor. O sea, si tenemos un buen gasto cardíaco, pero tenemos alteración de la macrohemodinamia con la perfusión, entonces a lo mejor tenemos un exceso de tono simpático. ¿Qué tenemos que hacer? Desescalar el presor, porque si tenemos buena contractilidad y buen volumen sistólico, el problema no es el funcionamiento de la presión arterial media, sino es que la arteriola se colapsó. ¿Sí? La arteriola se colapsó. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Permitirle que esa arteriola se abra, bajándole el tono presor. ¿Sí? Si tenemos alteración de la contractilidad, tenemos que considerar ponerle un inotrópico. ¿No estamos de acuerdo? Ahora, cuando usamos inotrópicos, la mayoría de estos vasodilatan, entonces siempre tiene que ir acompañado de una pequeña dosis de depresor, ¿ok? Y moderar la poscarga, ¿correcto? Si tenemos alteraciones en la macro-micro, o sea, si la discordancia es entre la macro y la micro, tenemos que vigilar el gasto, el llenado capilar, a pesar de lo que estemos logrando de la presión arterial media, lo que les decía, ¿correcto? Y pensar que tenemos colapso arteriolar y entonces reducir el tono, o sea, menos norepinefrina y aditivar vasodilatador. Caray, ¿cómo es eso? Bueno, pues a veces les tenemos que poner vasodilatadores o un inodilatador, por ejemplo, levosimendan. ¿Sí? O a veces ponerle norepinefrina con alguna con nitroglicerina o algún tipo de esos. Caray, ¿cómo le vas a poner por un lado que contrae? Pues sí, porque lo que necesitamos es abrir la arteriola, acuérdense, ¿sí? Y seguir manteniendo el soporte presor de esos pacientes. Y luego tenemos otro escenario en donde tenemos que el componente venoso capilar está jugando un papel importante de compresión, es decir, hay sobrecarga orgánica, ¿sí? En la que principalmente predomina la presencia de edema y que se complica con la presentación de oliguria, es decir, el paciente no orina y entonces, ¿qué tenemos? ¿Hipervolemia o sobrecarga hídrica? Sobrecarga hídrica, o sea, tenemos fuga del tercer espacio y eso es otro de los mecanismos, ¿se acuerdan? Que favorece el colapso arteriolar. Son estos pacientes en anasarca. Son estos pacientes a los que les digo, tienes que optimizar, no ponerle tanta agua y buscar la forma de sacarle agua. Pero si está en oliguria, ¿le vas a poner mucho diurético? No, esos son los pacientes que tienes que ultrafiltrar, que les tienes que poner un catéter de hemodiálisis y decirle al nefrólogo, el nefrólogo, es que no tiene urgencia dialítica. Pues sí, pero no quiero que le compongas el riñón, lo que quiero es que lo ultrafiltres y le saques agua. Entonces ahora, en los conceptos de los nefrólogos jóvenes, no solamente es que tenga urgencia dialítica o no, porque una cosa es que lo hemodialices y otra cosa es que lo ultrafiltres. A veces haces hemoultrafiltración, le haces hemodiálisis y le haces ultrafiltración. Hay pacientes que requieren hemodiálisis y hay pacientes que requieren ultrafiltración. Estos son conceptos a veces de terapia intensiva, pero que en anestesia, en un paciente bien indicado y con un conjunto de un equipo multidisciplinario, tú puedes decir, oye, ¿y este paciente no será bueno que le den unas 2 o 3 lavadas? ¿Le den un chacachaca antes de que lo metamos? Digo, si las condiciones lo permiten. No siempre, ¿saben? ¿Por qué? Porque ya sabemos que ahora no toda la vida es pasar vasopresor, agua, porque si seguimos en esa tendencia, pues ¿cuándo rescatamos a algún paciente? ¿Alguna vez
escuché a algún compañero decir, ¿cuánto tiene de Nore? Y decía, no, pues ya tiene 1 kilogramo, minuto de Nore. Y ya, se va a morir, 70%. Y se salió, ¿no? De la sala y dejó ahí a mis perritos sentados. Y ya, ¿y qué hacen sentados? No, pues ya dijo el doctor que se va a morir. Y ya no le van a hacer nada. Pues no, porque ya tiene la Nore muy alta. Entonces ya paguen todo, vámonos. Y entonces les digo a los residentes, imagínate que la que estás ahí enfrente de ti fuera tu mamá. Y que el familiar que tienes allá afuera dice, no, es que los médicos están desgarrando las medias, salvándole la vida. Y que se metieran y te vieran sentado, diciendo, no, pues se va a morir. Pues ese es el concepto, ¿no? Ya le pusiste un vasopresor, 2 vasopresores, 3 vasopresores. Súbele, 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 súbele. Pues lo estás matando. ¿Por qué? Porque ahora lo que tenemos que fijarnos es en todas estas variables, ¿no? Entonces vean cómo tenemos mucho trabajo que hacer. El otro concepto que va muy de la mano es entender esto de las fases de reanimación. ¿Quién se la sabe al dedal? Las fases de reanimación hídrica. ¿Quién lo aplica todos los días? ¿Los residentes? ¿Sí? ¿No? Hay fases de reanimación hídrica, ¿ya lo sabías? ¿Sí? ¿No? Pues mira, ahí. Cuando tú entregues un paciente en la terapia intensiva y quieras apantallar al intensivista, que te guste y que te lo quieras ligar, llegas y le dices, doctor, este paciente está en fase de salvamento y logramos los objetivos de la fase de salvamento. ¿No? Te va a decir, ay, lo vas a desmayar hacia tus pies. ¿Qué es la fase de salvamento? Pues es la primera fase de cuando nosotros empezamos a reanimar un paciente. Es lograr todo lo necesario para obtener mínimo una presión arterial de 60 a 65. Ese es como que el abordaje inicial, pero ve, este flujograma tiene que cambiar. Porque ahora ya sabemos que no solamente es lograr presión arterial, sino que tú sepas si tu paciente tiene colapso arteriolar. ¿Y qué mecanismo de colapso arteriolar lo llevó al choque? ¿No? Obviamente sabemos que el tratamiento del choque es la causa, ¿sabes? Pero no solamente es tratar la causa, sino tratar de sacarlo de todo lo que causó esa tormenta, porque es como el huracán llega, hace su destrozo y luego tienes que reconstruirlo. Entonces, en ese espacio vamos, ¿no? Pero ve, ¿qué te dice el concepto? Ay, no, regrésate, te puse. Entonces, iniciar inotrópico o vasopresor. Considerar el control, la cirugía de control de daño si está indicado. Utilizar cristaloides, ¿sí? Albúmina. Es decir, es la fase de rescate. Es lo primero que tendrías que hacer. Primero matamos, luego averiguamos. O sea, por lo pronto súbele la presión arterial, pero si ves que empiezas a escalar, tienes que ir pensando en lo que ya platicamos en estos minutos, ¿no? Después viene una fase de optimización en la que no solamente buscamos, fíjate, aquí lo que buscamos, ¿qué se llama esto? ¿Qué concepto vimos? Coherencia hemodinámica. Acuérdense, ¿qué es la coherencia hemodinámica? Que tengamos una presión arterial perfusoria y que nuestra microcirculación esté intacta. Es decir, que esté orinando y que el lactato sea menor a 2. ¿Vean? ¿Cómo lo estamos logrando? Y podemos meterle ahí más cosas, que tenga buen llenado capilar, que tenga un Motley score bajo, ¿no? ¿Y a poco esto es complicado de hacer en el día a día? Podríamos hasta hacer una tesis de eso, ¿no? ¿Cuántos pacientes, cómo llega el Motley score al ingreso de la sala? Eso ya está establecido, pero podrían hacer muchos trabajos de tesis de eso en anestesia. No es un tema necesariamente de terapia intensiva. ¿Por qué? Porque en anestesia no solamente es abrirle el gas, picarle el lomo, hacer la nota, ponerle bloqueador neuromuscular. Está muy malito, lo entrego intubado. Y ya, se acabó. Vámonos, al que sigue. ¿Ven que tienen que hacer mucho trabajo en el camino? ¿Qué tienen que saber para hacerlo? Muchas cosas. Que no se las voy. Ah, bueno, todavía no termino con eso.
Luego viene la fase de estabilización, que la fase de estabilización básicamente es lograr esta coherencia hemodinámica y que no se presenten disfunciones orgánicas, cerebral, pulmonar, cardíaca, renal, gastrointestinal, hematológica, dermatológica, ¿no? Todas esas son disfunciones. El mottling, el propio mottling, es una disfunción cutánea. Y acuérdense, la piel es el órgano más grande que tenemos, junto con el endotelio. Y luego viene la fase de desescalamiento. Entonces, ¿por qué es importante conocer estas 4 fases? Porque cuando yo recibo un paciente, no todos los agarramos en la fase de salvamento. Algunos ya los agarramos toreados en la fase de optimización. O algunos ya los agarramos en la fase de desescalamiento, pero nadie los desescala, sino le siguen poniendo y poniendo, poniendo como si fuera fase de salvamento. Y ya ves al paciente todo edematizado. De eso siempre me acuerdo de mi ex suegro, porque era el papá de mi ex mujer y porque ya falleció. Entonces es mi ex suegro en todos los términos. Y entonces se puso malo. Qué malo soy, ¿va? Entonces, me acuerdo que en ese tiempo cuando se puso muy malo, él tuvo un cáncer pulmonar y yo era mediquito general y entonces decía yo, ¿a dónde lo llevo? ¿A dónde lo llevo? Y lo llevé no quiero decir nombres porque no quiero quemar a nadie, pero le llevé al instituto que se encarga de ver todas las enfermedades pulmonares, pensando que estaban los non plus ultra. Pues es el Instituto Nacional, ¿no? ¿A qué otro lugar lo llevas? Y lo llevé a la terapia intensiva y estuvo un mes y se murió mi suegro. Porque tenía un cáncer pulmonar, a lo mejor era irreversible, pero me entregaron un paciente pesando 60 kilos cuando lo metí, a pesar 120 kilos cuando lo saqué. Edematizado, en sobrecarga, nasarquio. Le salían así, le salía agüita. Y todos decían, mira, está llorando, ¿no? Es la sobrecarga de líquidos que trae. Y yo secándole el edema. Cuando entra a la terapia intensiva entendí que los que estaban ahí tratándolo no tenían absolutamente idea de lo que era manejar un paciente en terapia intensiva, ¿no? Nunca le ofrecieron soporte renal, nunca le ofrecieron todo esto que hablamos hoy, no existía. O no lo entendían, porque cuando llego a la terapia intensiva me doy cuenta de que mucho de lo que hacemos en la terapia intensiva es sacar agua, ¿no? A veces no necesitamos hacer muchas cosas por el paciente más que sacarle agua, hacer lo que orine, balances negativos, ¿no? Muchas veces se cura nada más sacándole agua, porque no entendemos las fases de reanimación. Entonces, esto es bien importante, ¿no? Espero les vaya quedando claro. Ya nada más vamos a ver cómo lo hacemos en el día a día, o sea, cómo resolvemos estas dudas rapidísimamente, porque siempre van a decir, otra vez va a empezar con todas sus clases, no los voy a marear. Ultrasonido cardíaco, ¿qué tienen que aprender a ver del ultrasonido cardíaco? Hacer una ventana apical, ya sea subgifoidea o apical. Una ventana de 4 cámaras. Repite el bucle, por favor. Que vean que hay un corazón izquierdo y hay un corazón derecho. ¿Ok? La otra vez le preguntaba a una de mis residentes que espero me esté viendo. Y cada que yo diga esto, le dé la vergüenza más grande. Y le decía yo, ¿dónde está la tricúspide? Y de repente el silencio se hizo en la sala. Y todos la voltearon a ver así, todos así de. Y aquella, pues no sé dónde está la tricúspide. ¿Cómo no vas a saber dónde está la tricúspide? Estás haciendo un posgrado. Pero así están nuestros muchachos hoy en día. Hay quienes ni saben dónde está la O por la redonda. No sé cómo viven o cómo respiran. Bueno, lo que tenemos que aprender es a ver la estructura del ventrículo, ¿sí? Y yo siempre les digo, hay 3 marcadores visuales. Ya cuando logran hacer usted una ventana de 4 cámaras, es decir, donde se vean 4 cámaras, 2 aurículas, 2 ventrículos, aquí se corta el ventrículo derecho, pero lo que tienen que fijar ustedes es que la válvula pegue a la pared. Vean cómo pega a la pared, ¿sí la ven? Eso es un punto. Luego el segundo punto es que la pared del ventrículo engrose. Vean cómo engrosa.
¿Sí la ven? Parejita. Y el tercer punto es que migra hacia el centro. ¿Ok? Ese es un corazón funcionando bien. Decía mi maestro, tú eres anestesiólogo, no quiero que saques gasto cardíaco, tú nada más dime, ¿es normal o anormal? Y decía, qué gacho es mi maestro. Pero funciona. No quiero que sean que, trae una FEBI de tanto, ¿no? ¿Se contrae bien? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque cumple esos 3 puntos. La válvula pega a la pared, engrosa y migra hacia el centro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Le avanzas? La siguiente diapositiva, la siguiente, la siguiente. Ahora, ahí, ¿qué están viendo? No pega la válvula. ¿Qué más? Fíjense, vamos a empezar. ¿Cómo se ven las aurículas y los ventrículos? Se ven del mismo tamaño los 4, ¿se dan cuenta? Entonces, si está dilatada la aurícula, algo le está pasando, no es un corazón normal. ¿Está anormal o normal? Anormal, algo le está pasando. Luego, ¿la aurícula contacta con la pared? No contacta con la pared. ¿Se engrosa el miocardio? Casi no se mueve, véanlo, ¿lo ven? No se hace delgadito ni gordo, ahí se queda casi. ¿Y migra hacia el centro? No. Dale un clic. Otro clic, a ver si aparece la leyenda. No, de la diapositiva, avanza la diapositiva. No avanzó. Bueno, regrésate. Esa es una FEBI menor a 30%, sí o sí. No necesito hacer mediciones. Obviamente hay un umbral en pacientes, pero ustedes son capaces de empezar a hacer ultrasonido y decir, este contrae bien, este no. Este tiene las aurículas dilatadas. Pues no necesita ser cardiólogo, ¿no? La otra vez un cardiólogo me dijo que era yo un charlatán. Esposo de una anestesióloga egresada del Hospital General de México. ¿Cómo ves? Después de ayudar tanto a esa muchacha, pinche chaparro ese me dijo que era yo un charlatán. Que porque hacía yo ultrasonidos en el tianguis de los lunes. Tomaba yo presiones y les hacía ultrasonido a los pacientes. Pero no necesitas tener conceptos claros, hacer práctica clínica y ver a tus pacientes. Si ustedes empiezan a hacer ventanas, 4 cámaras, no todos los pacientes son fáciles de hacer, no todos los pacientes pueden hacerlo, pero si lo hacen todos los días en sanos, va a llegar a un punto en el que van a poder diferenciar este tipo de cosas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿aquí qué estamos evaluando? Contractilidad y volumen sistólico. Este corazón, ¿qué ocuparía? ¿Ocuparía que le pusiéramos mucha agua? Probablemente no, porque le pones más agua y lo dilatas más y lo sobrecargas, ¿no? ¿Ocupa vasopresor? Pues a lo mejor un poquito, que es nuestra fase de rescate. Le empiezas con vasopresor, pero ¿qué sí va a ocupar? Un inotrópico. ¿Estamos de acuerdo? Pero ya tenemos más respuestas que dudas. ¿Se dan cuenta? Y vamos optimizando mejor a nuestro paciente. A lo mejor no le subo tanto el vasopresor, ¿no? Y lo optimizo. ¿Sí? ¿Qué le tengo que hacer a este paciente? No pasarle tanta agua, ver si le puedo hacer sacar agua y vasodilatarlo. Y ver si con eso mejoro el colapso. Y bueno, ver si tiene colapso arteriolar o no. Es decir, si tiene incoherencia hemodinámica. Si no orina, si tiene el llenado capilar retardado, ¿sí? Tengo que mejorar el gasto cardíaco, pero también necesito mejorar el colapso arteriolar. Ver si le saco agua o qué más le hago. ¿Ven cómo vamos optimizando a estos pacientes? ¿No? Eso ya es choro mareador, no se los voy a presentar porque es mucho choro. Pero bueno, estos son haciendo diferentes ventanas. Esto es muy de urgenciólogos, pero en el protocolo Roche igual hacemos ventanas cardíacas, vemos las pipas, cómo están los vasos, vemos si tiene
si tiene trombosis venosa, para diferenciar los estados de choque. ¿Por qué no se los enseño? Porque creo que en el quirófano necesitamos optimizar el tiempo. Pero ¿qué sí les enseño? La siguiente, vele pasando, si quieres adelántate unas 20 diapositivas. Cuando lo puedan revisar con calma, revisen el protocolo Roche, ¿no? Pero yo digo que sí o sí en el quirófano algo que nos ayuda mucho. La siguiente, la siguiente. Bueno, regrésate tantito, ¿ok? Entonces, el protocolo Roche es una serie de ventanas cardíacas para hacer diagnósticos diferenciales en los 4 tipos de choque. Si es obstrucción, si es cardiogénico, si es hipovolémico o si es distributivo, ¿no? Para eso nos sirve el ultrasonido. Y entonces hablábamos que uno de los mecanismos por los que puede haber colapso arteriolar es la sobrecarga hídrica o la congestión venosa, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes saben en este momento a qué me refiero cuando hablo de congestión venosa? Mario, pero porque tú eres intensivista, güey. Entonces, la congestión venosa es otro de estos conceptos que ya ha venido creciendo en los últimos años, que nos habla de pacientes que ya están en esa fase 4 de desescalamiento, pero que nadie desescala. Es decir, pacientes que ya reanimamos y están sobre reanimados y que ahora se han ido a ese extremo en el que el agua congestiona los órganos. Y entonces una forma de hacerlo es haciendo, o de verlo, es haciendo protocolo Vexus, ¿no? De congestión venosa por ultrasonografía. ¿Qué vemos? El hígado y el riñón. ¿Qué vemos de eso? ¿Qué componente vemos del hígado y del riñón? Vean, aquí está el hígado, ¿sí? Ocupamos hacer un poquito de Doppler y saber la diferencia entre un sistema porta y un sistema venoso. El hígado tiene sistema porta y sistema venoso. ¿Cómo diferenciamos el sistema porta del sistema venoso? Le podemos hacer Doppler, que es viendo el espectro. Este espectro continuo, ¿no? Podría decir es una vena, pero en el hígado, acuérdense, en el hígado el sistema porta es esto, lleva así, ¿sí? Y en el hígado las venas hepáticas se comportan como si fueran arterias. ¿Ok? ¿Lo ven ahí claro? Otra cosa para distinguir el sistema porta. ¿Cómo se ve aquí la vena porta? Fíjense cómo se ve más hiperecoica la pared de la vena del sistema porta. ¿Sí lo ven? Aquí la vena, ¿cómo se ve? Tiene paredes blancas. Vean cómo se ve aquí, reforzado el vaso. ¿Sí lo ven? Tiene el contorno blanco. Este sistema porta, cuando vean contorno blanco y que tienen este patrón de vena continua, es sistema porta, hepático. Y cuando vean que no tiene esa pared blanca, es vena hepática. ¿Estamos de acuerdo? Y si ustedes le hacen Doppler, pulsa. Sístole, diástole. Sístole, diástole. ¿Sí? ¿No se les olvida? Sure, sure. Conste que todos pasaron el ENARM, ¿eh? No se les vaya a olvidar. Eso es importante, porque esto nos habla de congestión hepática y de congestión orgánica. Entonces tenemos 3 grados de congestión. Este es el grado normal, es la normalidad, o sea, ver una porta con un flujo normal y un sistema venoso que pulsa, ¿ok? La siguiente. ¿Sí lo ven? Continuo. Bueno, este es riñón, pero aquí vean. Sistema porta, ¿sí? Y vena hepática. Sístole, diástole. Entonces, cuando la porta empieza a ondularse, este es grado 1 de congestión y grado 2. ¿Qué quiere decir? Que a ese paciente ocupa, si es respondedor a diurético, que le pongamos diurético, no tanta agua, le optimicemos el gasto cardíaco, ¿sí? Pero le saquemos sobre todo agua. Hay pacientes nefrópatas que llegan oligúricos. ¿Y qué es lo primero que llega el nefrólogo a hacerles?
Un reto de diurético. Che, dosis de burro. ¡Pum! Le ponen una dosis alta de diurético. ¿Para qué? Para ver si en una de esas ese riñón no está congestivo y al quitarle la sobrecarga de agua a ese riñón, mejore la función. Y de repente hay pacientes que los ves y empiezan a orinar y dices tú, ya la brincó. Porque abrió, respondió y de ahí, pum, le empiezas a sacar agua y empiezan a mejorar los pacientes. Porque le empiezas a quitar la congestión venosa. Ese es otro de los mecanismos por los cuales las arteriolas pueden colapsar, ¿no? Y vean cómo se comporta la vena hepática. Si está congestivo, solamente van a ver un piquito, la diástole, desaparece la sístole. Si no ven dos ondas en la vena, quiere decir que ese hígado está congestivo. Lo pueden hacer igual, ¿sí? Y sacar el índice resistivo renal. Este es un poquito más complejo. Yo casi siempre hago medición de vena cava inferior. Si mi vena cava inferior está mayor de 2 centímetros, eso me indica que ese paciente muy probablemente tenga congestión venosa. Y luego el siguiente punto es ver porta y vena. Si tengo grado 1, grado 2, ese paciente está congestivo. Tengo que cambiar mi estrategia de reanimación. ¿Ok? Y ya para terminar, porque ya vi que ya los marearon con, con tanto vino. Este es un protocolo mucho más fácil de hacer que el RUSH para los anestesiólogos. Se llama protocolo Folsi, es hacer ultrasonido pulmonar con cardíaco. ¿Sí? Y entonces ustedes pueden ver los 4 tipos de choque. Vean, el choque obstructivo. ¿Qué hacen? Hacen ultrasonido cardíaco y ven si está dilatado el ventrículo derecho, si está ausente, se van a ver el pulmón. Hacen protocolo Blue pulmonar. Si está dilatado el ventrículo derecho, tienen que pensar que no tenga un choque obstructivo, es decir, que no tenga un tromboembolismo pulmonar. Por ejemplo, ¿cuáles son las enfermedades que les dan más frecuentemente choque obstructivo? Tromboembolismo pulmonar, ¿cuál más? Taponada de cardíaco, que eso lo haces con la misma ventana, ves si tiene líquido alrededor. ¿Qué más? ¿Qué otro? Neumotórax. Neumotórax. Esos son los 3 causas principales de obstrucción. Neumotórax, atención, tromboembolismo pulmonar y taponamiento cardíaco. Eso lo puedes resolver haciendo una ventana cardíaca. Si está ausente la dilatación de cavidades, vea aquí cómo viene el taponamiento, presente ausente, choque obstructivo. Pero sí, aquí están los 3 diagnósticos. Si están ausentes, entonces haces protocolo azul y solamente necesitas haber acreditado el preescolar para saber qué es un perfil A y un perfil B. ¿Cómo es un perfil A pulmonar? Líneas horizontales, ¿no? Dale la siguiente a ver para que aparezcan las, ¿no? Entonces vean, no, regrésate, tampoco te. Ahí, líneas horizontales, ¿sí las ven? Ese es un pulmón A. Siempre en pulmón A lo tienen que ver en modo bidimensional y lo tienen que hacer corte M. Modo M, acuérdense, el modo M en el ultrasonido es un modo que les da como un corte seccional del tejido pulmonar. ¿Por qué lo tienen que hacer? Porque si ustedes ven este signo que se llama signo de la estratosfera, quiere decir que hay ausencia, tiene líneas A, pero hay ausencia de pulmón. ¿Qué quiere decir esto? Que traduce neumotórax, ¿sí? Tienen que ver un signo de la playa que se ve un horizonte, arenita, ¿no? Y a ver si ahorita en una siguiente lo vemos. ¿Ok? Y ese es un perfil A, ¿sí? Ver que, vean, no esté dilatado lo que estábamos viendo. Vean, ahí parece una bola, el corazón no tiene esta bola, no tiene esta forma icónica. Entonces, automáticamente ustedes saben que ahí hay obstrucción, hay dilatación. ¿Si puedes correr este video? Veanlo. Está dilatado tanto el derecho como el izquierdo. Está tan dilatado el derecho que empuja la pared del izquierdo. Y eso es muy frecuente ¿en qué? En tromboembolismo pulmonar. Se dilata.
¿Ok? La siguiente, vamos avanzando ya porque ya nos queremos ir a cenar. La siguiente, la siguiente, la siguiente. Vamos a avanzar, ya no nos vamos a detener en eso. Entonces, vean, no, regrésate una, perdóname. ¿Qué patrón es? Ponle ahí play. Son líneas B. Ya no se ven horizontales, sino se ven rayos láser. ¿Sí? Entonces, ¿cómo saben que su paciente es respondedor a volumen? Si tiene líneas A y le pasan carga de líquidos y no empieza a hacer líneas B, ese paciente responde a líquido. Pero si le pasan líquido y empiezan a aparecer rayos láser, entre más rayos láser tengan, quiere decir que ese pulmón se está congestionando más, entonces ya no le pasan agua. Ahora, las líneas B no siempre es agua, puede ser inflamación, ¿no? Pero si yo veo un paciente de entrada con líneas B, ya digo, ay, ya no le pongas tanta agua. Ponle nada más para que esté goteando y pases medicamentos y eso, pero ya no una cantidad exagerada, o le pongo albúmina, o no sé qué más le hago. ¿Se dan cuenta? Y vean, este es el signo de la playa, lo que les decía. No se ve como estratosfera, ¿sí lo ven? Se ve un horizonte, la arenita, ¿sí? Este es un pulmón A, líneas horizontales con signo de la playa en modo M. ¿Están de acuerdo? Y entonces haciendo combinación de ventanas cardíacas y ultrasonido pulmonar y yugulares, ustedes pueden saber si tenemos problema de choque cardiogénico. ¿Cómo van a saber que tienen choque cardiogénico? Pues viendo estas tres variables que les enseñé, no contacta la válvula a la pared, no engrosa el miocardio y no migra hacia el centro, pues tiene choque cardiogénico, es decir, datos de hipoperfusión con falla cardíaca. En términos generales, si me oyen los intensivistas de no, porque la falla cardíaca está definida por un... En términos prácticos, ustedes pueden hacer diagnóstico diferencial. Entonces, ahora no solamente tienen que hacer diagnóstico diferencial de los 4 estados de choque, sino que además tienen que ver si tiene coherencia hemodinámica o colapso arteriolar. ¿Qué es la coherencia hemodinámica? Repitan todos en voz alta. Que tenga presión de perfusión y que tenga conservada la perfusión tisular. Que orine, que tenga llenado capilar, que no tenga elevación del lactato, ¿no? Que tenga un Motley score de 0, ¿sí? ¿Seguras? Ya cuando los vea presentando pacientes con choque, van a decir, este tiene coherencia hemodinámica. Ay, o sea, se me va a erizar el cuero cuando los oiga hablar así. ¿Estamos de acuerdo? Pues así nos podemos ir hablando de los diferentes tipos de choque. Por ejemplo, en el hipovolémico, al inicio podemos encontrarlo con un pulmón A, ¿sí? Y obviamente puede estar colapsado porque ha perdido volumen intravascular. Lo empiezo a reanimar, ultrasonido pulmonar, le digo al residente, "Ay, quédate en el pulmón, güey. Pásale una carguita. Mejoró mi presión, sí. ¿Cómo tiene el llenado capilar? Bien. ¿Está orinando? Sí. Ya no le pasas tanta agua. Tampoco se trata, no, es que el doctor decía que le puedo seguir pasando agua hasta que aparezcan líneas B. No, lo que tratas es de no sobrecargarlo. Cuando veas que te empiezan a aparecer líneas B, ya se te pasaron de agua los tamales. ¿Sí me explico? O sea, hay que entender muy bien eso, porque de repente pueden decir, no, pues es que el doctor Nava dijo que le diéramos agua hasta que no le aparezcan las B. No, pues si nunca le aparecen, qué bueno. ¿Sí me explico? Está orinando tu paciente, tiene frecuencia adecuada. No le pongas más agua, no le pongas tanto vasopresor, ¿no? Que orine, que tenga buena perfusión, tiene coherencia hemodinámica, aguántalo. Está jodido tu paciente. Vamos a hacer primero diagnóstico diferencial del estado de choque. ¿Qué tipo de choque tiene mi paciente? ¿Cómo está la contractilidad? ¿Cómo está la respuesta a líquidos? ¿Y cómo está la congestión venosa? Después de eso, vemos si tiene colapso arteriolar y qué mecanismo de colapso arteriolar puedo mejorar en ese paciente. Le saco agua, le pongo un vasodilatador, ¿no? Necesita inotrópico. ¿Qué más necesita? Y para eso necesitamos irnos entrenando con las diferentes herramientas.
¿ok? Creo que lo podemos dejar hasta aquí. No sé si alguien tenga alguna duda de los que nos están escuchando y espero haya sido de utilidad. Vamos a revisar el chat ahorita acá para que pongan sus preguntas No, los ya colegas. están dormidos ahorita metidos en el... Un poco, por favor. Una luz, por favor. Aquí los presentes, residentes, ¿alguna pregunta con confianza? No les dé pena. Algunos Sí, a ver, se fueron, dijeron, ya tenemos cuéntenme R2 una. aquí, el de la mujer. No me va a enseñar nada. Adelante, Mario. Felicitar, doctor Nava, doctor Nava. Y como él dice, incluso ya yo también como anestesio, a veces no se necesitan muchas ventanas, podemos hacer un paraesternal eje largo y ver cómo el EPSS, ¿no? Cómo pega solamente la pura válvula. Mides un modo M y si hay mucha diferencia entre la válvula, no necesitas sacarle mediciones, sabes que el paciente tiene una FEBI baja, nomás con ese simple medición que no les toma más que un paraesternal eje largo, ¿no? Como dice el doctor, si piensas que tu paciente está congestivo, sé que a veces tenemos cirugías de abdomen y que no los podemos meter, pero si no estamos operando abdomen, le haces la cava y si colapsa más de 2 centímetros, no está congestivo, no te tardas ni medio minuto. Y como dice el doctor, tal vez a nosotros como anestesios y aquí en Morelia, porque yo lo hablo, será difícil que le digas a tus cirujanos que los tienes que ultrafiltrar, ¿no? O sea, ponerle un majurca, los gastos que consigo lleva, pero lo que sí podríamos hacer es hacerles el estrés, ¿no? El estrés con diurético. Si es un paciente virgen, con 1 mililitro por kilo, y si ves que a las 2 horas orinó más de 200 mililitros, tu paciente, ¿no? Puede ser que ya haya abierto, Respondedora diurética. que es respondedor diurético, ¿no? Y lo estás ayudando a desescalar. Si ya no es virgen, pues a 1.5. Entonces, sí son medidas que nosotros como anestesio podemos empezar a implementar. Digo, todavía le veo más difícil lo del ultrafiltrado, pero bueno, nosotros podemos empezar a decirle a nuestros cirujanos que no está en condiciones, ¿no? Que tu paciente está congestivo y que vas a empezar en la fase de desescalamiento y tan solo con puro diurético. Entonces, sí llevarnos que no se ocupa mucha ciencia para los pacientes, unas ventanas sencillas, rápidas, que se pueden hacer en los hospitales. Por ejemplo, el Star Médica tiene ultrasonido, el Ángeles tiene ultrasonido, nos lo pueden pedir prestado y si no saben, pues igual nosotros les acompañamos y les vamos aprendiendo todo, ¿no? A insonar a los pacientes y es una herramienta muy útil que pues nos da un montón Y no de siempre, información. no siempre necesitas grandes cosas. Lo primero es entender que cuando tú tienes un estado de choque, tienes muchas más cosas que hacer que solamente abrirle el vasopresor, dormirlo, ¿sabes? Sino que hay muchas cosas que hacer. Y esta medicina es muy dinámica. Porque esto lo puede, porque ¿cómo lo vas a hacer si las tripas? No, pues esto entra dentro de tu valoración preanestésica. Y siempre se los digo a los muchachos, ¿qué le hiciste a tu paciente? Porque llegan y te dicen, no, está bien malito. ¿Y qué le pediste? ¿Qué más le hiciste? ¿Qué más obtuviste de él? ¿Qué más diagnósticos hiciste? Porque de eso depende qué le voy a dar. Veo muchos compañeros que pacientes en estado de choque profundo, sépticos, los andan bloqueando. Entonces, con eso te das cuenta, digo, no es criticar si está bien o mal hecho, te das cuenta de que la visión que tienen del manejo anestésico es muy, muy limitada, ¿no? Y entonces viene esta cuestión de que no solamente tienes, te digo, esta plática no está enfocada para un intensivista. Se van, ¿no? Dicen, no, no voy a aprender nada, vámonos, ¿no? Porque digo, pues eso ya lo sé. Pero la cuestión es que no lo transmiten a los compañeros. Que hay cosas que aprender, hay nuevas cosas que aprender. ¿Saben? Que no es nada más este concepto de ponle presor, ponle agua, ponle diurético. ¿Saben? Sino que hay una ventana más allá de entrenamiento. No les voy a enseñar ultrasonido en una clase de 1 hora y media, pero sí les puedo hablar, podemos hablar de valoración preanestésica haciendo ultrasonografía. Haces el pre, el post y el después. ¿Cómo le fue a tu paciente? ¿Sabes? Te digo, ese es trabajo de tesis. ¿Cómo entró la congestión venosa antes? ¿Y cómo está después? ¿Lo mejoré o no la mejoré? ¿O salió peor? Son trabajos que no se han hecho o sí se han hecho en algunos escenarios, pero hay muchas cosas de dónde sacar, ¿saben? Y lo más importante es eso, que sepan ustedes que no son cosas de intensivistas.
sino son cosas, todos los días les digo, metemos eso. Ahorita que les decía yo, ¿cuántas veces se han sentido con las manos atadas? Y que dices, ¿qué más le hago al paciente? No cambia la frecuencia, 130, ¿no? Y ahí ves al cirujano que está medio, y entonces te conformas con decir, pues lo saqué vivo, ¿no? Y dices tú, pues con que lo entregue vivo, el trabajo está hecho, pero entonces cuando tú lo recibes en otra parte y empiezas a hacer abordaje y dices, híjole, ¿para qué le posé tanta agua? A lo mejor nada más necesitaba solución poquita, ¿no? Y ya con eso ya lo mejoraste. A lo mejor este paciente no ocupaba CAM de 1.5, a lo mejor con 0.8. A lo mejor le hubieras perfundido, no miedo, sino otra cosa, ¿no? Claro. Es decir, la invitación es que hay muchas cosas todavía en el horizonte que seguir trabajando. No es nada más decir, ya sé, abordaje de estados de choque, sino hacer diagnósticos. La invitación, yo siempre lo que les digo a mis muchachos es, hoy ya no los regaño porque no saben intubar o porque lo tendrán que ir aprendiendo con el camino. Hoy les digo, tenemos que aprender a hacer diagnósticos. Que yo sepa que a este paciente sí le tengo que poner esta cosa y a este paciente no. ¿Por qué no? Pues porque este paciente no lo ocupaba. En el hospital materno ahorita tengo una cuestión de que llega paciente con hemoglobina de 10, sigue pasando. Muchos de mis residentes, 2 paquetes globulares. Pídanle que le crucen y entonces les enseño con estadísticas cuántos paquetes de los que pediste transfundiste. Menos del 10%. Estás desperdiciando 90% de hemoderivados. ¿Sabes cuánto le cuesta al hospital procesar los hemoderivados? Una cantidad de lana brutal. Pero quitarles esa mente cerrada que porque en mi hospital me enseñaron que los pacientes con hemoglobinas de menos de 10 tienen que entrar con 2 paquetes globulares tipados y cruzados, ¿cómo se los quitas? Y anestesiólogos jóvenes. Con la actualización, Hacer un trombo con la actualización, pero a veces ni con la actualización. Entonces, esa es la invitación, que ustedes sepan que hay que hacer diagnósticos, diagnósticos, diagnósticos. Hoy por lo menos ya se llevan otro concepto nuevo, que es coherencia hemodinámica. Pero no solamente se llevan ese concepto, sino que además lo entienden. ¿O no? lo más importante. Está bien, muchas gracias. Así No es, sé si haya preguntas en el chat. en el chat, todavía no. ¿Ya se Aquí, durmieron? compañeros, residentes, ¿hay más otra pregunta, dudas? Aprovechemos al doctor ahorita con toda confianza, que no nos dé pena. Claro que sí, Mario. Yo sé que también trabajamos con hospitales que no tienen todos los recursos, pero a veces como lo decía el doctor Nava, se ocupan nada más constantes macro y micro. Le puedes hacer una gasometría venosa, ¿no? Si si tu paciente ves que ya lo tienes con vasopresor, ya le pusiste líquidos y aún así tiene la saturación venosa baja, está hipoperfundido, no está orinando, pues lo más seguro es que el paciente tenga la micro alterada y que ocupe ya no vasopresor, sino inotrópico. Solamente con gasometrías, o sea, tampoco no se necesita que forzosamente tengamos ultrasonidos, que tengamos mucha ciencia. A veces también incluso con las gasometrías y la clínica que te está presentando tu paciente, puedes manejar a tu paciente. O sea, todo es cuestión de que, como dice el doctor, empiezas a desmenuzar y pensar qué le puedes hacer a tu paciente. Así es decir, ya no es medicina basada en evidencia, ¿no? Es basada en la existencia, lo que tenemos en nuestros Sí, medios claro. cercanos. Pero también esa es otra cosa importante, ¿no? A veces no ocupas muchas cosas, ¿no? O sea, creo que hoy más que nunca es más frecuente encontrarte un ultrasonido en cualquier esquina. Aunque sea viejito, agárrelo. ¿Ustedes conocen la historia del que desarrolló el ultrasonido pulmonar? ¿No? El doctor Lichtenstein. ¿Saben en qué en dónde sacó todo eso de líneas A y líneas B? ¿Ustedes lo saben? ¿No? Haciendo ultrasonido se dio cuenta de que los caballos de carreras, había caballos que hacían falla cardíaca al final de la carrera. Y vio que los veterinarios agarraban el ultrasonido y les ponían y les hacían ultrasonido pulmonar a los caballos. Y veían que tenían líneas B después de terminar la carrera porque hacían falla cardíaca del esfuerzo. Y entonces él dijo, pues si eso es en los caballos, se podrá hacer en los humanos.
Y entonces se fue y agarró el ultrasonido más viejo que pudo y con ese empezó el doctor Lichtenstein a describir en el sótano de su hospital los casos del ultrasonido pulmonar. Y así fue como se empezó a desarrollar. Yo me acuerdo cuando estaba yo en médica y hacíamos ultrasonido todos los días, ¿no? La otra vez me invitaron a dar un curso de ultrasonografía y me dijeron, y necesitamos sus certificaciones. Uy, ¿sabes cuántas certificaciones tengo? Nada más la del señor, No más. ¿no? Porque realmente cuando me quise ir a certificar por las grandes, me di cuenta que solamente es la sacadera de lana, ¿no? No les importa si aprendes o no aprendes. Y yo hacía ultrasonido y con todos los que me formé, hacíamos ultrasonido todos los días. Era la visita clínica y todos los días hacíamos ultrasonido. Entonces le decía, no, pues no tengo certificado, pero vamos a preguntarnos. Te hago 5 preguntas yo y tú me haces 5 preguntas. Y vemos quién falla más en responder, ¿no? Y quién tiene más experiencia. Entonces, a veces no es tanto el papel, son importantes los papeles, ¿no? Pero lo que yo les digo a ustedes es, agárrense el artículo de Liechtenstein de protocolo azul, líneas A, líneas B. Ya el tercer patrón es mottling, ¿no? O sea, que tengan ahí PLAPS. Y si ven PLAPS es neumonía. Y si está escupiendo y tiene fiebre y está séptico, pues tiene neumonía. Colapso pulmonar, ¿saben? No se ocupan grandes cosas, solamente hacerlo y querer cambiar la perspectiva. Pero mientras que eso no suceda, si solamente lo vemos con esta cuestión cuadrada, pues no mejoramos, ¿no? Decía Albert Einstein, si quieres ver resultados diferentes, pues no hagas siempre lo mismo, ¿no? Porque si no, esto nunca va a cambiar. Si no haces tromboelastografía, pues ¿quién hace tromboelastografía? Pues nadie, porque nunca nadie lo pide, ¿no? Pero si tú empiezas a ver que alguien pide tromboelastografía y luego los hospitales se dan cuenta de que pueden ganar lana de eso, pues te aseguro que les compran tromboelastógrafos, ¿no? Pero bueno, Muchas gracias, doctor. Lo importante es esta semilla que estamos recibiendo hoy, estamos escuchando cosas diferentes y tener la iniciativa. Entre conectados y presencial, doctor, más de 105 personas muy bien. escucharon la plática. Se capacitaron, muchas felicitaciones, la verdad que excelente plática. Le entregamos al doctor una raya más al tigre. Muchas gracias. A ti, Muchas gracias. sí. Gracias por Muchas todo. gracias. Y otro detallito, doctor, para que no te vayas, para la sed del camino. Muchas gracias, Mir. No. Eso. Un gusto que nos acompañes. Gracias, Teresita. Y vamos a mostrarles rápidamente, compañeros, pásenle. Los que son residentes, recién egresados, beneficios de ser residentes. ¿Quieren leer los últimos artículos que mencionó el doctor Nava? ¿Quieren encontrar información? La plataforma BIT, gratis para los residentes federados y también para los anestesiólogos. Es un pago mínimo, les damos muchos beneficios y la verdad aprovechen esta situación que la federación hace por ustedes y por todos nosotros, ¿no? Es para los residentes, también para los anestesiólogos tenemos grandes beneficios, ya saben, precios extra, descuentos extras en los cursos, revistas indexadas, todo ese tipo de situación legal y demás tenemos de beneficios por ser federados. Vamos a empezar, les comentaba, las inscripciones de manera física, la verdad con efectivo, porque no queremos eso, pero hay situaciones del banco y el tiempo ya nos está apremiando ahorita y vamos a informarles a través de chat qué día vamos a poner un lugar, yo creo que en un consultorio de un hospital para tener ahí un lugar de certeza y poder empezar a recibir sus inscripciones. Javi, la que sigue. Y vamos a empezar con el curso del doctor Barubi. A demanda de todos ustedes se abrieron 3 fechas. Iba a ser una fecha, ya van a ser 3. Hay espacio todavía para el día 20 de marzo. Va a ser en la Clínica San Miguel. Ahí tenemos la infraestructura adecuada para este curso. Nos despedimos. Gracias a todos por su presencia, los que están en línea. Gracias por estar conectados. Doctor Nava, que no sea la Muchas última gracias. vez. Gracias a todos y buenas noches.